Ahora, ¿cómo utilizamos Tinkercad? Aquí en la parte de la derecha sale la pestaña con los elementos los que podemos acceder. En este momento no salen todos porque estamos en la sección de elementos básicos. Y aquí podemos ver que están elementos básicos, Arduino, que es la parte en la que vamos a ver de manera simple en esta primera sesión. El microbit, ensambles de circuitos y todos. Le damos en todos para poder ver todos los elementos. Y lo único que se tiene que hacer para nuestra primera práctica que utilizaremos será agarrar, hacer clic y lo arrastramos hasta la pantalla. Con esto tenemos el acceso al Arduino Uno. Y aquí tenemos, para poder programarlo en la parte derecha, el código. La página de Tinkercad utiliza tres opciones, que es un sistema de bloques, el bloques con texto y el texto. El sistema de bloques es una forma más sencilla de programar, pero también es muchísimo más limitada, porque no tienes las posibilidades que tú quieras utilizar algunos elementos muy específicos que no se encuentren aquí. Esto es para hacer elementos o controles para funciones muy específicas o muy simples. La que utilizaremos nosotros será el texto. Aquí, como podemos ver, al momento de inicializar el texto, nos viene con un código ya prehecho. En la plataforma de Arduino, la que se descarga para realizar el código y poder instalarlo en la tarjeta de Arduino, no viene el pin mode ni esta pequeña sección de código. Estos elementos vienen como una pequeña demostración, pero esta sería la forma correcta o normal en la que viene el código en la propia aplicación de Arduino. A partir de aquí vamos a explicar estos dos elementos, que serían las funciones de void setup y void loop. El setup es un espacio en el que podemos escribir configuraciones del Arduino. Este ciclo, por mencionarlo, esta función solo se realizará una vez al momento de inicializar el Arduino. A diferencia del loop, que una vez complete todas las líneas de código que podamos tener aquí, un ejemplo simple, entre las llaves, se volverá a ciclar infinitamente o hasta que algún elemento externo o la fuente se elimine. En la parte de VoidSetup, la mayoría de las veces se inicializan todos los elementos que se vayan a utilizar como salidas. Por ejemplo, tenemos las salidas digitales, que fueron las que mencionamos en la parte teórica de la sesión 1, que tenemos de la salida digital 0 hasta la 13. Y para inicializarlas, escribimos pin mode, los punto y coma. El punto y coma siempre es importante. ¿Qué? No, disculpen, pin. Y aquí vamos a realizar la configuración para la salida 2, que es el elemento de aquí, el D2, como se muestra en la simulación, y le ponemos output. Quiere decir que utilizaremos este pin como una salida para mandar una señal o para mandar una fuente, una corriente. Cualquier elemento que se necesite se va a mandar por esa salida. Siempre se necesitan inicializar todas las salidas que utilicemos. Porque no, si utilizamos una salida que no está inicializada, no va a realizar la acción. Y eso es para mandar. Si fuéramos a recibir, escribimos la misma sintaxis, pin mode.
Por ejemplo, la que está al lado, la 3, y escribimos input. Con esto ya tenemos el elemento para poder recibir señales externas y poder leerlas con el código que utilicemos. Esta es la parte principal de lo que vendrían siendo las salidas y entradas para los pines digitales. Ahora, podemos utilizar el void loop. Void loop podemos utilizarlo para muchas cosas, como por ejemplo realizar códigos que requieren de validaciones continuas. Por ejemplo, requerimos constantemente analizar la entrada de un sensor para hacer una determinada acción. Entonces, el void loop nos permite que todo el tiempo una función de chequeo esté activa analizando la entrada de un sensor para realizar cualquier acción que queramos. Por ejemplo, si también queremos realizar una interacción con el monitor, que el monitor es básicamente una interfaz de usuario entre el Arduino y la persona. Para poder interactuar con el monitor, se necesita inicializar con una línea de código, que es serial begin. En 1600 punto y coma. Serial begin es un tipo de conexión entre el Arduino y la computadora. En este caso, el simulador no se muestra, pero en la propia aplicación de Arduino se pueden utilizar otras entradas aparte de la 9600. Esto es porque si realizamos un código con el Arduino en su propia programación y queremos que lo muestre en algún interfaz, por ejemplo, el monitor que tenemos aquí, es necesario el serial begin para establecer esa conexión y que se pueda mostrar en la pantalla. Si no lo tuviéramos, no se puede mostrar. Y una vez serial begin, esto el 99% de las veces se pone en setup porque esto es una inicialización. Una vez que se establece, ya no es necesario volver a activarlo por el resto de la vida del Arduino, en el sentido de la fuente. El momento que se retira la fuente, lo que vendría siendo la conexión o la conexión entre el Arduino y el monitor, que es el serial begin, se tiene que volver a inicializar. Ahora, mostraremos un código simple para poder interactuar con la interfaz del monitor. Para poder escribir mensajes, podemos utilizar el comando o el código serial.print y el punto y coma. Dentro de los paréntesis, bueno, de los corchetes llaves, se pone el elemento que queramos mostrar en la pantalla. Por ejemplo, si queremos escribir en la pantalla del monitor un mensaje como lo vendría siendo Hola Mundo, se pone las dos comillas y dentro de esas dos comillas escribimos Hola Mundo. Esto va a hacer que dentro de estas comillas todo el texto que escribamos, puede ser más, puede ser menos, se muestre en el monitor. Ahora vamos a mostrarlo cómo se puede visualizar. Aquí vemos que se escribe continuamente el Hola Mundo. Esto es porque estamos haciéndolo en el void loop. Si, por ejemplo, realizáramos la misma función en el setup, que es un código que solo se corre una vez,
y borramos con este botón todo lo que está en el monitor. Al iniciar la simulación, vemos que solamente lo manda una vez. Esta es la diferencia principal entre el setup y el while loop. El setup se utiliza para inicializar funciones o otros códigos muy específicos, pero también para programas que solo necesiten correrse una vez, puede realizarse toda la programación en el setup. Ahora, una parte importante, como lo pueden ver aquí, que utilicé estas dos diagonales, es lo que vendría siendo los comentarios. Una buena práctica de programación es la que lleva los comentarios para las diferentes herramientas, funciones o lógicas que se realizan en el propio programa. Por ejemplo, podemos escribir con las dos diagonales lo que este quiere explicar en la función. Podemos decir que serial.print sirve para mostrar un mensaje. Y esto no afectará al código. Si yo elimino las dos líneas, lo que ya no lo vuelve un comentario, y al iniciar una simulación, mandará un error. Porque esto, el programa no lo reconoce como una función válida. Al momento de utilizarlo, las dos diagonales, podemos hacer un comentario y esto puede servir tanto para nosotros mismos, que estemos trabajando en un proyecto y queramos checar constantemente qué hacen diferentes elementos, funciones o operaciones, tanto para en el momento en el que se programa o para tiempo después en el que se regresa a un programa anterior y es complicado entender qué es lo que quiere hacer cada función. También se utiliza en el momento en el que algunos programadores establecen programas, vaya la redundancia, con la finalidad de que las personas que quieran acceder al código sepan qué es lo que tiene que hacer cada función, cada comando. Esto sería una introducción simple para el monitor. También puede imprimir valores, que es a lo que vamos a ir en este momento. Si yo inicializo un valor, como lo vimos en la sesión 1, utilizamos un valor entero, que es int, el nombre de mi valor, por ejemplo, un número. Y este lo igualamos a 5, por ejemplo, puede ser cualquier valor que ustedes quieran. Yo voy a escribir, bueno, lo escribiré arriba, que número vale 5. Esto es un recordatorio para después, si es que lo altero por error en cualquier confusión y después veo que los valores no coinciden. Es un ejemplo que se puede utilizar la función de hacer comentarios dentro del programa. Y ahora vamos a imprimir valor. Entonces, con la función que ya habíamos utilizado, serial.print, escribimos número, que es el nombre de nuestra variable mencionada. Borramos lo que estaba en el monitor anteriormente y al iniciar la simulación, correctamente, sí. Como estamos en un loop, no se puede ver, pero vamos a utilizar lo que vendría siendo comentario para que esta línea de código que quiero utilizar en el futuro
no interactúe de momento con lo que yo quiero representar. Entonces volvemos a inicializar y ahora volvemos a imprimir dentro de la pantalla valores 5. Esto se puede quitar de diferentes formas la función de loop. Por ejemplo, si yo quiero que imprima una vez 5 en el void loop, lo que podemos hacer es exit 0. Okay. Y esto lo que nos va a hacer es que una vez que ejecuta void loop exit 0, tiene que ser forzosamente 0 para que esto aplique, salga del loop, bueno, del programa en sí. Esto no es muy recomendado, pero puede hacerse siempre y cuando sea para una función final. Ahora, para una visualización más adecuada, podemos imprimir un valor número, como lo es serial.print. Y ahora vamos a imprimir en la pantalla o el monitor un salto de línea con hay diferentes funciones. Utilizaremos el diagonal invertida n, serial.print y entre corchetes diagonal n. Esto lo que nos va a hacer es que en lugar de seguir continuamente imprimiendo hacia la derecha, va a imprimir hacia abajo, haciendo un salto de línea. Esto es principalmente para un formato visual en el monitor. Y así como este, hay algunos otros. Por ejemplo, el que sería el tabular. Es un con la diagonal invertida T. Esto nos permite que podamos hacer un salto, un espacio. Ahora vamos a convertir esto en un comentario y seguir imprimiéndose a la derecha, pero dejando un espacio, como un tabular. Esta es una pequeña introducción a lo que vendría siendo los monitores. Y ahora pasaremos con la parte de los delays, que sería una función de tiempo. Para esto voy a utilizar desde cero un Arduino diferente. Cualquier duda puede ser escrita en el chat y si hay dudas, en su mayoría las mismas pueden ser que me mencione uno de mis compañeros y ya yo le respondería completamente en el simulador. Ahora vamos a utilizar las funciones de tiempo con Arduino. Arduino tiene la función de realizar, al igual que diferentes otros elementos, realizar o ejecutar líneas de código de manera secuencial. Quiere decir que al momento de inicializar el loop, ejecutará digital write, que en su momento voy a explicar qué hace, y delay seguirá después. No se pueden activar al mismo tiempo concretamente, pero hay maneras de que parezca, por lo menos para el ojo humano, que sí se pueden hacer cosas al mismo tiempo. Ahora, vamos a
utilizar la función delay. Utilizaremos la salida 2 de la misma forma. Output. Y esto hace que la salida digital 2 pueda mandar estados altos y bajos, que fueron los que mencionamos anteriormente en la sesión 1. Ahora, pasando del código, les mostraré cómo utilizar conexiones en el simulador. Vamos a utilizar una placa de pruebas pequeña. Este es un elemento que también se vio anteriormente, una protoboard. La protoboard es un elemento para utilizar elementos electrónicos sin la necesidad de soldar, como lo mencionaron anteriormente. Y en la parte negativa, toda esta sección está conectada. Quiere decir que es recomendable o se suele utilizar toda esta línea para la negativa. Y la de abajo, toda para la positiva, como los símbolos que tiene. Puede usarse opuestamente si así lo quieren, pero lo recomendante es utilizarlo de esa forma. Ahora, para conectar en una protoboard, utilizaremos un LED. El LED tiene el ánodo y el cátodo, al igual que en la vida real. Es lo que vendría siendo el ánodo. Estará conectado a una entrada de las diferentes que hay en la propia protoboard. Algo que no se puede hacer es, al rotarlo, conectar un elemento, tanto la entrada como la salida, el ánodo y el cátodo respectivamente, sobre la misma línea. En este caso, sobre el valor 7, ya que esto haría un corto. Vamos a utilizar un LED y una resistencia. Y al momento de ponerla, si nos podemos dar clic sobre el elemento, algunos elementos tienen lo que vendría siendo configuraciones. Por ejemplo, las resistencias. ¿Sí, sí? Un momento. Hay una pregunta en el chat. Pregunta Eric, ¿ánodo es positivo o es negativo? El ánodo El LED es un diodo emisor de luz, que significa que nosotros tenemos dos pines en el LED. Uno es llamado ánodo, el otro es llamado cátodo. Tenemos la ventaja en el simulador, en Tinkercad, que nosotros podemos poner el cursor en cualquier parte de los elementos que nosotros arrastremos y nos van a indicar qué es lo que significa cada uno. Si colocas, Alan, por favor, el cursor encima de alguno de los elementos, entonces, permítame un momento, podemos ver que nos indica con un pequeño mensaje qué significa cada uno. Ahora, para diferenciarlos en la vida real, tenemos una parte chata o plana, por así decirlo, en un lado de los encapsulados. Si nos damos cuenta, la parte de la izquierda en donde se encuentra el pin del cátodo, tiene chato, tiene como comida esa parte del plástico y no así la del ánodo. La del ánodo es la que nosotros conectamos hacia la señal de salida del Arduino. Normalmente colocamos una resistencia
Dependiendo el color del LED, podría ir una resistencia diferente, pero a manera de normalizar el uso de la resistencia con el LED, siempre colocamos una resistencia de 220 ohms o de 330 ohms en el ánodo del LED. Y el pin que tenemos a la izquierda, en la parte chata, es el cátodo. Este es el que va hacia tierra. Entonces, si lo quieren ver de una forma como positivo o negativo, el cátodo es negativo y el ánodo es positivo. Puedes continuar. Va muy bien. Ahora utilizaremos la conexión del ánodo con la resistencia. Y como podemos ver, al seleccionar un elemento variable, podemos modificarlo. Por ejemplo, como habíamos mencionado, utilizaremos una resistencia de 300 ohms. Y la parte del cátodo, utilizando la misma línea, la conectaremos a tierra. Ahora, estas líneas, que en este caso es verde, lo que podemos ver es los puentes que se le llaman. Esto pueden ser cableado o jumpers, que es una manera un poco más visualmente estética de usar. Y esto nos permite hacer conexiones con diferentes puntos en la protoboard y con el Arduino. Las propias salidas digitales son las que se van a conectar con precisamente las entradas de las protoboards. Ahora, la parte de la tierra, esta conexión, podemos cambiar su color. Está normalizado que se utilice el negro como tierra y las fuentes como rojo. Así que lo que haremos será utilizar conexiones entre la resistencia y la salida 2 del Arduino, la resistencia y el ánodo del diodo LED, y el cátodo con la tierra. Por último, vamos a conectar la tierra con GND, que significa ground, en inglés es la tierra, en el Arduino. Y por último cambiaremos el color a cualquiera que ustedes gusten. Yo en este caso utilizaré un azul para indicar la salida de mi Arduino al LED. Ahora para la parte del código vamos a hacer un parpadeo de LED. Este parpadeo va a ser referente con tiempos. Entonces utilizaremos funciones que requieran establecerse como tiempos específicos. Para eso vamos a utilizar establecer que es salida en alto. Ahora, digital write, si recuerdan correctamente, es lo que aparecía cuando se inicializa la función del texto en la simulación. Esto lo que va a decir es que tiene dos parámetros. El 2 es la ubicación, el pin que estamos utilizando. En este caso yo estoy usando la salida digital 2. Entonces ponemos la 2. Y del otro lado pondremos alto o bajo. Esto va a hacer que pueda fluir la corriente sobre dicha salida, o en este caso, bueno, en el caso contrario, pues
no pasaría ninguna. Para hacer eso es hide. Y como podemos comprobar, ahora nuestro LED está encendido todo el tiempo. Entonces, para el parpadeo, vamos a depender de un tiempo. ¿Cuánto tiempo quiero que esté encendido y cuánto tiempo quiero que esté apagado? Para eso viene la segunda función que se muestra al momento de inicializar el texto de la programación en el simulador, que es delay. Delay, como ya lo vimos anteriormente, es la función más básica para controlar con tiempos en Arduino, pero no es del todo óptima ni viable para muchas situaciones, porque lo que hace delay es que Arduino se queda congelado, no recibe ni genera salidas, ni tampoco lee datos en ningún momento que ese delay esté activo. Pero para esta práctica inicial que estamos mostrando y para introducirlos, es lo correcto a utilizar. Entonces, delay utiliza una referente en milisegundos, como vimos anteriormente, y dejaremos 1000 milisegundos, lo que quiere decir que estará un segundo encendido, se encenderá y en lugar de parpadeo diremos que espera un segundo. Entonces, delay hará que la acción anterior se espere un segundo para poder ejecutar la siguiente, que en este caso será el apagarlo. La misma salida, el mismo comando de digital-write 2, pero lo pondremos en low para apagarlo. Esto quiere decir que vamos a encender el LED, esperaremos un segundo y aquí es cuando lo vamos a apagar. Y por último, vamos a esperar un segundo. Como es un ciclo, vamos a esperar un segundo para que vuelva a encenderlo, para que vuelva a iniciar el ciclo. Con un delay de la misma magnitud, 1000 milisegundos. Entonces, para inicializarlo, vemos que está encendido un segundo y se apaga otro segundo. Esto lo podemos comprobar de mejor manera con las horas del simulador, que es básicamente el tiempo transcurrido en la simulación, y podemos ir checando que concuerden los tiempos. Esta es la práctica más sencilla que se puede realizar con el delay, que es encender y apagar una salida un tiempo determinado o un tiempo después. ¿Hasta el momento hay alguna duda? ¿O alguien que quiera comentar algo? Bueno, pasaremos ahora con el corrimiento de señales. El corrimiento de señales es la misma lógica que utilizamos con el tiempo de espera de el LED, pero ahora utilizaremos varias salidas, varios LEDs. Utilizaremos una protoboard de la misma manera que se utilizó anteriormente y utilizaremos diferentes diodos. Para esta práctica sencilla utilizaremos solamente 4 y una resistencia de 300 ohms.
Aquí lo que se puede hacer es que pueden seguir arrastrando varias resistencias y configurarlas o utilizar una ya existente y utilizar el comando o el control, el atajo rápido, control C y control V, para poder utilizar elementos que ya estén previamente y no tengan que perder tanto tiempo. Yo voy a utilizar de manera manual, pero ustedes pueden utilizarlo si se sienten cómodos con ello. Por último, vamos a bajarlos. Y todos los cátodos de cada uno, vamos a conectarlos a tierra. Aquí pueden cambiar los colores. Yo los pondré negros. Y ahora las salidas. Lo que es el puerto 0 y el puerto 1 pueden ser utilizados. No hay ningún problema con ello. Lo que vendría siendo RX y TX serían los puertos que se utilizan normalmente para las comunicaciones. Pero si no van a utilizarlos, no hay ningún problema en que los utilicen. Por ejemplo, vamos a utilizarlos para esta práctica sencilla. Y por último, la tierra, como ya habíamos mencionado, la pondremos a cualquiera de las entradas de tierra. Hay una en la parte de la digital y dos en la parte de lo que viene siendo analógico y poder. Ahora con el código vamos a utilizar la misma lógica que utilizamos anteriormente. Lo que vendría siendo la salida 0 será output porque vamos a mandar. El 1 de la misma forma. Y así con las otras dos siguientes. Todo esto se hace en el setup, como habíamos mencionado, porque esto es una inicialización que solo se hace una vez. Y ahora para el while loop vamos a realizar nuestras secuencias de interés. Yo, por ejemplo, voy a hacer que los LEDs enciendan primero el de más a la izquierda, después el de más a la derecha, luego el de la salida 2 y luego el de la salida 1. Y después apagaré todos de golpe. Esa es una secuencia que se puede hacer. Ustedes pueden realizar otra en cualquier momento que quieran, pero esto es para la demostración. Utilizaremos el digital write, que es el mismo que habíamos utilizado, y vamos a encender el 3 y hide, que el 3 sería el de más a la izquierda. Recordemos que empezamos desde 0 en adelante. Utilizaremos el tiempo de espera de 1 segundo, que serían 1000 milisegundos, como se muestra aquí. Y ahora para el siguiente. Solo una pequeña observación, Alan. Nosotros podemos configurar en el setup la forma en la que queremos que nuestros puertos trabajen, Sí, principalmente los puertos digitales.
Ustedes pueden elegir, por ejemplo, como lo hizo mi compañero, el 0, el 1, el 2 y el 3, y los configura como salidas para que podamos mandar esas señales de la placa hacia algún elemento externo y pueda interactuar. Sin embargo, es práctica común que reservemos el puerto número 0 y número 1 para la comunicación del puerto WART. Entonces, funciona, pero es recomendable que nosotros utilicemos de los pines del 12 al 13, los puertos del 2, perdón, al 13, y dejemos reservado el 0 y el 1 para la comunicación. Entonces, el único cambio que te voy a pedir que hagas es que utilices 5, 4, 3 y 2, por favor. Bueno, no hay ningún problema. Bueno, ahora como realizamos cambios, podemos el 4 y el 5. Aquí, como pueden ver, no lo estoy haciendo en orden, pero no hay ninguna diferencia porque esto se ejecuta primero que todo el código. Y ahora cambiamos los valores. En lugar de que el 3 sea el último que se va a utilizar, bueno, de hecho sí, es el 3. Vamos a cambiar conexiones para evitar confundirnos. Ahora, como habíamos mencionado, el 5 se encenderá primero, se esperará un segundo y después se inicializará el primero, en este caso el 2. En lugar de low utilizaremos high y de la misma manera esperaremos un segundo. Y ahora se continúa de la misma forma. Utilizando el digital write, utilizamos el 4, la salida 4, el hide para establecer que se va a activar o va a mandar una señal y un tiempo de espera igualmente de un segundo. Por último, el apartado final que utilizaremos será que todos, una vez que ya estén encendidos, un segundo después, todos vayan a ser apagados. Esto se hace de la misma forma. Digital write. Y el 5 ponemos en low. Esto se puede copiar y pegar para trabajarlo de una manera más fácil porque es el mismo comando o función que vamos a utilizar para todos. Y como todos van a apagarse, podemos utilizarlo de la misma forma.
Aquí manda un error. Como podemos ver, realizamos una secuencia. Bueno, ciertamente el último, que sería el 5, se apaga al mismo tiempo que todos, pero como es un ciclo, se enciende inmediatamente. En este caso, faltó el delay para que pueda ser visible que se apaga completamente. Y ahora, para un apartado más específico, utilizaremos el if y el else para hacer un corrimiento de señal selectivo. ¿Cómo funciona el if-else? Ya lo habíamos visto anteriormente, pero de manera simple, al detectar una condición que se cumple, realizará una función de instrucciones y una vez termine, pasará al siguiente comando. En caso de que la función no se cumpla, habrá una alternativa para realizar una acción diferente. Entonces, utilizamos if y haremos que todo el código visto sea una opción. Entonces, ¿qué queremos que detecte para que haga el cambio? El código. Utilizaremos, puede ser un pulsador o puede ser un interruptor desplazante, es prácticamente lo mismo. Por fines prácticos utilizaremos un interruptor deslizante y lo que haremos será que vamos a leer, en este caso, una de los pines como una entrada. Aquí utilizaremos el pin mode 6, que es la ubicación 6, input. En este caso utilizaremos input para poder detectar señales del exterior de manera digital para realizar o no acciones. En este caso, para comparar con el if. Y lo que haremos será digital read. Y haremos el 6. Utilizaremos igual, que es una función de comparar. Estoy comparando lo que voy a obtener de lo que sería la entrada digital 6 con un valor que yo establezca. En este caso, vamos a utilizar un color diferente para que sea visible. Utilizaremos high. Cuando en la entrada 6 detecte una señal alta, realizaremos esta secuencia. Y un else cuando no. Para el else vamos a utilizar una secuencia diferente. En este caso, solo quiero que 2 de mis LEDs sean encendidos y después se apaguen, como un ejemplo. Utilizaremos
la salida 5. Y la 4. Y un segundo después las apagaremos. Esto como un ejemplo sencillo. Para utilizar una opción o la otra, para poder seleccionar cuál es el caso que queremos que se cumpla, cuáles son las instrucciones que deseamos que se cumplan. Y utilizaremos el 5 en low. Y el 4 en low. Por último, un delay de 1000. Y ahora conectaremos el común a 5 volts. Como se puede ver, no, una disculpa, parece que hubo un error. Aquí. Aquí si mis compañeros pudieran ayudarme a identificar el error, por favor. ¿Se me escucha? Sí, ¿verdad? Sí, Pienso que, mira, deberías de cambiar el botón que tienes, el selector, perdón. Quítalo, puedes poner un pulsador o puedes poner un switch. Que es un poco más intuitivo que pulsador. Oh, mira, uno de los pines debes de ponerlo hacia tierra, el otro ponlo la tienes arriba, ¿verdad? Sí, Utiliza el de 5, ok. Con la que está hacia la derecha, el otro pin, que se conecta a alimentación, el que tienes arriba, el que está junto con el ah, que estás usando de arriba. sería aquí. El de 5 volts también. Ok, arrastramos. De esta manera. Sí. ¿Cuál es la secuencia que hiciste para el segundo? ¿Puedes poner tu código? La que Se vendría tienen que prender siendo dos y se apagan 5 dos. y 4 se prenden y después de un segundo se apagan. Puedes probarlo. Ok. Bueno, mira. Permíteme compartir pantalla, por favor. Claro que sí.
Un momento en lo que... Se alcanza a... Sí se ve en pantalla, ¿verdad? Sí. Bueno, voy a empezar desde el principio. Hacemos esta. Y tenía pensado para... Bueno, teníamos propuesto para ustedes hacer un ejercicio antes de que terminara la clase. Y bueno, también vamos a resolverlo esto aquí. Y, y veremos si el día de mañana tenemos el tiempo suficiente para explicar unos ejercicios y ya después proponer uno para el grupo. Lo primero que necesito es una placa de pruebas. Voy a tomar esta pequeña. Y también necesito un Arduino. Dejo presionado y jalo. Así es como yo saco así es como podemos sacar los elementos de aquí. Ahora, ¿qué elementos vamos a ocupar? Vamos a ocupar LED, que nos van a servir de salida. De hecho, aquí mismo tenemos elementos de salida, tenemos elementos de entrada, elementos generales, básicos de la electrónica, elementos de potencia que son fuentes de alimentación. En nuestro caso no necesitamos porque nuestra propia placa Arduino nos brinda puertos de 5 y de 3.3 volts. Tenemos placas de pruebas más grande, más pequeña. Microcontroladores, el que nosotros usamos es el Arduino. Y más instrumentos de medición, circuitos integrados y demás. Ahora ocupo 4 LEDs. Entonces saco los LEDs que necesito. Aquí tenemos la opción de colocar el nombre al LED. En este caso no lo vamos a hacer porque tenemos 1, 2, 3, 4 y si acaso lo único en lo que podríamos diferenciarlo es precisamente por el número. Pero nosotros podemos colocar aquí cualquier cosa, podemos poner LED 4. Dándole clic al elemento, vuelve a salir esta barra y podemos ver el nombre. Y aquí nos da unas opciones que son de color. Nosotros podemos cambiar el LED de color verde, color amarillo, naranja, azul, rojo y blanco. Lo voy a dejar rojo para este ejercicio, pero va a ser útil más adelante en el ejercicio del semáforo. Ahora, para cada LED necesitamos una resistencia. ¿Esto por qué? Porque el voltaje que viene de aquí, de nuestra placa Arduino, va a generar una corriente. Esta corriente puede llegar, en simulación no, pero físicamente puede llegar a afectar el LED. Puede ser más de la que el LED soporta, se puede quemar, o puede dejar de funcionar. Entonces, para ello, ocupamos una resistencia para cada LED que nosotros usamos. La resistencia también, aquí puedo cambiarle el nombre, no va a ser necesario, pero sí los valores. Y aquí tenemos, podemos nosotros seleccionar el valor que queremos. Dijimos que los valores más comunes que vamos a necesitar para conectar el LED van a ser de 220 o de 330. Entonces voy a colocar 220. Y aquí a un lado están los prefijos. Ahorita lo tenemos en kilo ohms, o sea que no son 220 ohms, son 220 mil ohms. Y tenemos gigas, megas, kilos, solo ohms, mili, micro, nano y pico. Entonces vamos a seleccionar este de aquí para que sean 220 y si se dan cuenta cambian los colores de las tiras. Las tiras, como lo mencioné ayer, son un código para que nosotros sepamos el valor que tienen las resistencias.
Ahora voy a moverle a todas a 220 ohms. Disculpa, aquí lo dejé en kilos. Aquí está, 220. Entonces, decíamos, la placa Arduino está formada por pequeñas tiras de elemento conductor que relacionan los puntos unos a otros. Así como hace un momento les dije, cuando nosotros colocamos el puntero en alguno de los pines del elemento, nos sale un pequeño mensaje que nos da una breve descripción de lo que es. Entonces, si yo coloco el cursor sobre la placa Arduino en alguno de los pines, si se dan cuenta, se iluminan en verde todos estos. Me forma una línea con un círculo en cada pin, pero relaciona todos esos pines, porque dentro hay una pequeña placa de material conductor que lo que hace es cualquier cosa que yo conecte aquí, va a estar conectado para todos estos elementos, va a estar compartiendo esa señal. Lo mismo pasa en esta de aquí, y tenemos indicadores que dice menos y dice más, para que de esta forma tengamos mejor el control y organización de qué es lo que conectamos. Nosotros vamos a conectar las tierras en esta fila que dice menos, y la fuente de alimentación en la que dice más. Tenemos también un abajo. ¿Por qué? Porque esta pequeña línea que se alcanza a notar aquí está separando los pines que tenemos aquí arriba con los de aquí abajo. Es decir, aquí en medio donde están las letras, va a ser de manera vertical la placa conductora que tenemos. Entonces, lo que yo conecte en este pin va a estar relacionándose con estos. Sin embargo, no con los de abajo, pues está separado. Y esto es muy útil a veces. Si nosotros queremos conectar algo aquí arriba con algo que esté aquí abajo, nosotros hacemos un puente con un cable. Entonces, este cable ya está comunicando la señal que tenemos aquí con la que tenemos aquí abajo. Sin embargo, a veces ocupamos que esté separado y por ello la placa lo divide a la mitad. Entonces tenemos dos pequeñas placas de proto. Voy a colocar los LED aquí. Y como dije hace un momento, el cátodo es donde nosotros conectamos la tierra en los LED, y el ánodo es donde va la señal. Voy a poner la resistencia en el ánodo, que es donde vamos a conectar la señal, pero esta resistencia justamente va a disminuir la intensidad de la corriente que fluye por el LED para que no dañe este elemento. Ahora, la placa, voy a conectar 5 volts en la parte positiva y lo pongo de color rojo. Esto ayuda mucho a la organización. Es práctica común que yo coloque rojo las fuentes, el cable para las fuentes, y de color negro para las tierras. El resto de colores yo los puedo repartir en los elementos, tratando de hacer una buena organización. Entonces, yo estoy conectando aquí la tierra en este pin y la fuente en este pin, lo que significa que todos estos pines laterales que tenemos del cable rojo están energizados con alimentación, y todos los que tenemos aquí están con tierra. Voy a mandar todos los cátodos a tierra. Voy a hacer un puente. Puedo agarrar el cable desde el cátodo y mandarlo a tierra. Ahora, si quiero tener la placa un poco más organizada, voy a hacer un pequeño puente. Entonces, todo lo que yo conecte en esta columna de aquí va a estar unida a esta columna de aquí por este cable que yo
que yo crucé. Entonces, el cátodo está conectado a toda esta línea y con este cable lo estoy conectando aquí. Lo único que hago es otro cable de aquí hacia tierra. Lo mismo para el cátodo del otro LED, del tercero y del cuarto. Entonces he conectado el cátodo de cada LED hacia la tierra. La tierra viaja por este cable, alimenta toda esta línea y estos cables la llevan a esta línea, que la lleva a esta línea y la lleva a LED. Ahora sí, las señales de los 4 LEDs los voy a colocar en los pines digitales. Tenemos los pines digitales del 2 al 13, que son los que normalmente usamos que son los que se usan para las entradas y salidas digitales. Entonces el primer cable de mi primer LED lo voy a mandar hacia el 2. Y le voy a poner un color, el que yo quiera. Le voy a poner verde. Voy a hacer lo mismo para el segundo. Y lo voy a poner de otro color. Lo voy a poner de color azul. Así sé que el primero es verde, el segundo es azul. De nuevo, de donde está la resistencia, que es el ánodo, lo voy a conectar al pin número 4. Y lo voy a colocar de color morado. Entonces ya sé que el morado es el tercer LED. Y voy a hacer lo mismo para el último. Y lo voy a poner de color rosa. Entonces ya los tengo conectados hacia los puertos 2, 3, 4 y 5 de la placa Arduino. Doy clic en donde dice código. Y la primera opción que me presenta son de bloques. Obviamente no vamos a utilizar esto, pero aquí podemos cambiar y cambiamos a texto. Le pregunta si está seguro. Continuamos. Viene un programa ya eh, preestablecido, pero no nos va a servir. Entonces, en el setup va a ser donde nosotros vamos a configurar los puertos que vamos a utilizar y le vamos a decir al programa cómo es que queremos utilizarlos. Permítanme un momento que prenda la luz. Una disculpa. Ahora sí, en el setup es donde vamos a hacer la configuración de los pines. Estamos usando los pines 2, 3, 4 y 5. Entonces, con la función pinMode, yo puedo configurar estos puertos. El primer valor que va dentro de los paréntesis es el puerto que yo voy a utilizar. Voy a utilizar el número 2 y lo voy a configurar como salida. Entonces pongo la palabra reservada output. Punto y coma siempre para terminar una instrucción. De nuevo pinMode. Voy a configurar el puerto número 3 como salida. Salió la programación en español. ¿Cómo puedo cambiarla en inglés? Ok, debe de ser porque tienes la pestaña del buscador en traducir. Si quitas la traducción, la pones en idioma original, te va a cambiar, te va a poner ahora sí ya la programación como debe estar. Ese error es muy común cuando traducimos las páginas. Traducimos las páginas, también traduce el código por alguna extraña razón. Entonces prueba cambiándole el idioma a idioma original y me dice si el error persiste. Cualquier otra duda que tenga, la van haciendo llegar en los comentarios. Coloco pinMode otra vez para el puerto número 4. El puerto número 4 lo voy a configurar también como salida. Y por último, voy a configurar, perdón, el puerto
número 5 también como salida. Entonces, con esto, lo que estoy haciendo es configurar estos puertos únicamente, los 2, el 3, el 4 y el 5. Como dije, aquí es donde preparamos el programa. No vamos a utilizar todos los puertos. Entonces, nosotros le indicamos al programa y al microcontrolador, a la placa, cuáles van a ser los puertos que vamos a utilizar y de qué forma los vamos a utilizar. Ahora voy a agregar uno más y lo voy a utilizar para la entrada de la señal. La entrada de la señal va a ser este selector con el que yo voy a cambiar hacia donde la secuencia que quiero representar en mis LED. Entonces voy a poner una última, pin mode, y voy a poner el puerto número 7, va a ser el que voy a ocupar, y el puerto número 7 le voy a poner input de entrada. Perfecto, qué bueno que ya se resolvió esa duda. Cualquier otra, la hacen llegar en los comentarios y mis compañeros los están leyendo. Ahora sí, a la parte del loop del programa, en donde va a estar todo nuestro programa. Bueno, primero voy a insertar un elemento más. Va a ser una entrada. Para la entrada tenemos muchos tipos de entradas. Tenemos un potenciómetro, tenemos un pulsador, interruptor deslizante, tenemos estos conmutadores. A mí me gusta mucho utilizar los conmutadores, pero también son muy útiles los pulsadores, igual el interruptor de 3 posiciones. Son los más comunes para representar eh, botones, pulsadores que nosotros podemos comprar en cualquier tienda de electrónica. Entonces, este tiene 2 posiciones. Aquí voy a ver si el azul se ve mejor. Aquí tenemos 4, en este caso solo es 1. Si yo pongo el cursor sobre estos puntos, aquí me da una breve descripción, dice 1B, 2B, 3B, 4B. Y abajo también tengo otros. Estos vendrían siendo los pines, unas patitas de metal que yo puedo introducir en la placa Arduino. Entonces aquí el 1A tiene relación con el 1B, estos controlan el interruptor 1, el 2A con el 2B, el 3A con el 3B, el 4A con el 4B. Igual aquí, tengo 1A y 1B arriba. Y aquí también tengo lo mismo, terminal 1A, terminal 1B, terminal 2A, terminal 2B. Entonces, yo voy a utilizar este rojo. Pueden utilizar este si gustan. Pueden utilizar este y utilizar el primero. Utilizar cualquiera de estos 4 porque nada más vamos a necesitar uno. En realidad no hay ninguna maneras de hacerlo. Siempre hay muchos, incluso en la propia programación. Voy a conectar el B, a tierra. La voy a poner de color negro. Y el A lo voy a conectar a la fuente. Y voy a tomar uno de estos pines, los voy a tomar para la entrada número 6. Este lo voy a utilizar para, si recuerdan ayer en la presentación, vimos 2 tipos de entradas que nosotros podemos tener en un puerto. Una entrada normal input y otra input pull-up que utiliza las resistencias interna de la placa Arduino, y de esta manera ya no utilizo una externa. Para ello voy a conectar a tierra uno del pulsador y el otro lo voy a mandar directamente a ese puerto 7, perdón, no 6, 7, que es donde voy a estar tomando lectura.
de si hay o no hay presionado un botón. Entonces, para ello, voy a cambiar la entrada input y voy a colocar input 1. Y ya estoy utilizando la resistencia interna que tiene Arduino, ya no utilizo una externa. Ahora sí, el programa. Queremos hacer dos tipos diferentes de secuencias. Para ello ocupamos una condición, una sentencia, que es if-else, justamente lo vimos ayer. El if-else lo que hace es ver si se cumple una condición, una expresión que está dentro del if, y si esto se cumple, entonces va a ejecutar todo lo que yo tenga dentro de este bloque. Sin embargo, si no se cumple, entonces coloco un segundo bloque, que es else, que va a realizar una serie de instrucciones si la expresión dentro es errónea. Entonces, ¿cuál es la expresión que quiero evaluar? Es si estoy o no presionando un botón. Para ello, ocupo leer el pin. Necesito leer si es que estoy recibiendo un nivel lógico alto o un nivel lógico bajo. Y para ello, coloco la función digital read y dentro de los paréntesis voy a colocar el puerto que quiero leer. En este caso es el 7. Entonces, coloco 7. Y si esto se cumple, entonces ahora sí, ¿cuáles son las instrucciones que yo quiero cumplir? Quiero hacer una secuencia. Voy a empezar encendiendo el LED que está a la izquierda, que llamo LED número 1. Y aquí en los comentarios voy a poner LED 1 es puerto 2. Esto nada más nos va a servir para que no olvidemos cómo estamos utilizando los LEDs. LED 2 es puerto 3. LED 3 puerto 4. Y LED 4 es puerto 5. Entonces, el primero que quiero encender es el que está hasta la izquierda, el LED número 1. Este LED es el puerto número 2. Entonces, utilizo la expresión, la función, perdón, digital write. Voy a escribir, voy a generar una salida. ¿En qué puerto? En el puerto número 2. Ahora, ¿qué salida es? Una salida en alto. Ahí. Con esto estoy enviando esa señal de 5 volts en el puerto 2 que va a prender el LED. Y obviamente lo que quiero es encender ese LED y voy a dejar pasar un segundo para que podamos apreciar durante ese segundo que se enciende ese, después que se apague y se encienda otro. Y para ello ocupamos la función de tiempo delay. Delay y el valor, el parámetro que nosotros introducimos en delay está dado en milisegundos. Por lo tanto, un segundo van a ser 1000 milisegundos. Durante estos 1000 milisegundos o un segundo, nuestro programa se va a congelar, no va a realizar ninguna otra, no va a ejecutar ninguna otra instrucción, porque esta función lo que hace es parar por completo el programa. La placa Arduino no hace otra cosa más que ponerse en un estado de reposo durante el tiempo que nosotros indicamos. Entonces, después de ese segundo, lo que yo quiero, y voy a escribir de nuevo, digital write, lo que yo quiero es que el LED 2 que acabo de encender se apague. Entonces escribo un nivel lógico bajo. Sin embargo, al mismo tiempo quiero que el LED número 2, que pertenece al puerto número 3, se encienda.
entonces ya no coloco la función delay, porque quiero que esto se haga al mismo tiempo. Si bien no se hace físicamente al mismo tiempo, porque primero ejecuta una instrucción y luego otra, sucede a una velocidad tan alta que es muy... no es perceptible para el ojo humano. Entonces nosotros lo que vamos a estar viendo es como si se apagara el 2 se apagara al mismo tiempo que encendemos el 3. Entonces, esta primera instrucción lo que está haciendo es encender el LED que está en el puerto número 2, que es el primero, mantenerlo encendido durante un segundo y después lo apaga, pero de igual manera enciende el número 3. Entonces voy a colocar de nuevo un segundo de retraso, 1000 milisegundos, y lo que quiero es que se encienda el tercer LED, pero que se apague el anterior. Entonces de nuevo digital, write 3, voy a apagarlo, pero voy a encender el 4 y le envío una salida en alto. Le doy un retraso de un segundo. Por último, el cuarto LED. Tenemos que encender el cuarto LED y al mismo tiempo apagar el que acabamos de encender. Entonces escribo de nuevo en el puerto número 4, que es el LED que acabo de encender, y lo apago. Y de igual manera, el puerto número 5, que es el último LED, voy a enviarle un nivel alto. De nuevo. Espero un segundo y ahora sí lo que quiero es que se apague el único que está encendido, que es el 5. Perdón, aquí no sé qué. Sí, es el puerto número 5. El puerto número 5 voy a apagarlo y para ello envío un nivel lógico bajo. ¿Qué va a pasar? Una vez que llegue este último, apaga el 5, que es el LED número 4, y como esta función void loop se está repitiendo constantemente, mientras esta condición dentro se cumpla, ahorita le voy a decir que sea igual, igual, a true, o sea, verdadero, que yo esté recibiendo una señal en el puerto número 7. Lo voy a igualar a true, a una lo que veíamos la clase pasada de las variables booleanas. Nosotros lo que hacemos dentro de este if es evaluar una condición que va a tener solo dos opciones. ¿Se va a cumplir o no se va a cumplir? Entonces es verdadero o falso. Y para ello están las palabras reservadas true y false. Entonces va a decir que si yo tengo una condición verdadera en el puerto número 7 donde estoy leyendo, va a ejecutar este código. Mientras esta se siga cumpliendo, entonces se va a repetir. Por lo tanto, si se repite, la primera instrucción que va a ejecutarse es el del número 2, que es el LED, el primer LED, lo va a encender y así es como se va a estar ciclando. Ahora, en el else, nosotros vamos a poner qué es lo que quiero que el programa ejecute si no se cumple la condición. Si la condición en lugar de ser true es false, no se cumple, entonces no va a entrar a este primer bloque, va a ignorar completamente las instrucciones de este bloque y va a
a realizar lo que tengamos dentro del bloque del else, que es el caso contrario. Entonces, aquí lo que yo voy a hacer es encender todos los LEDs durante un segundo. Y después de ese segundo, quiero que se apaguen todos. Entonces, si se dan cuenta, tenemos dos casos diferentes, dos secuencias diferentes. En esta instrucción, como no le estoy dando ningún tiempo, no estoy utilizando la función delay, no estoy pausando la placa, todas estas instrucciones se van a realizar muy rápido. Y por lo tanto, a percepción del ojo humano van a estar sucediendo al mismo tiempo, que es lo que yo quiero, que las 5 enciendan. Entonces ahora sí yo le doy un retraso de 1000 milisegundos y voy a apagar los 4 LEDs que encendí. Para no escribir todo, voy a copiarlo, voy a pegarlo, pero ahora en lugar de que tengan un nivel alto, lo que quiero es que tengan un nivel bajo. Ahora sí, en la parte de iniciar simulación, Compañero, un momento. Eh, Solamente recuerda que por práctica profesional, en el botón pues hay que agregar una resistencia y la resistencia la conectamos a un voltaje para que cuando tú presiones el botón, le mandes una corriente por ese cable amarillo y Arduino sí detecte que le estás mandando una señal. Si no, solamente le estás mandando tierra al botón. sí, claro. Solo que en este caso tenemos el input pull-up. Entonces estamos utilizando la resistencia interna de la placa. En este caso ya no es necesaria la externa, pero lo hacemos. Voy a tomar una resistencia. Esta la voy a dejar de 1 kilo ohm. La conecto a fuente y de aquí tomo la señal. Entonces, el único cambio que tengo que hacer en la programación es, ya no voy a utilizar la resistencia interna. Voy a utilizar este comando de input, que es una entrada. Y para ello ocupo esa resistencia externa. Entonces, ahora si nos damos cuenta, enciende un LED, lo apaga inmediatamente y enciende el otro y empieza a hacer ese corrimiento de señal. Ahora si yo oprimo el botón, se están encendiendo todas. Sin embargo, lo que tendría que hacer es esperar un segundo y después apagarse. Falta un delay después de apagarlo, porque una vez que se apaga lo vuelve a Claro. encender. Como yo no coloqué el delay de un segundo, termina de ejecutar estas instrucciones porque las hace muy rápido. Entonces termina de ejecutar esa instrucción y vuelve al principio, que es a evaluar si se cumple la condición. Entonces, como yo estaba oprimiendo el botón, se cumplía la condición, perdón, no se cumplía
este caso, entonces entraba a esta parte del código y encendía de nuevo los 4 LEDs, que es justo lo que se veía, como si estuvieran encendidos todo el tiempo por esa velocidad a la que Arduino ejecuta las líneas de código, las instrucciones, las hace muy rápido. Entonces, de nuevo, vemos que se está haciendo el corrimiento de señal cuando yo no estoy oprimiendo el botón. ¿Por qué se debe esto? Se debe a la forma en la que yo estoy usando la conexión del botón. Yo estoy poniendo una resistencia directamente a la fuente y de aquí estoy tomando la señal. Entonces, cuando yo oprimo este botón, lo que hago es mandar esa señal a tierra y estoy enviando un nivel lógico de 0. Sin embargo, cuando yo no lo oprimo, estoy tomando la misma señal que viene de 5 volts. Entonces, si yo quisiera hacerlo al revés, voy a conectarlo ya no en este pin, sino a donde va hacia tierra. Y ahora sí, vamos a evaluar el código. Estoy leyendo el pin número 7, que es este de aquí. Anteriormente lo configuré como una entrada y le estoy diciendo si tengo que es verdadero, o sea que yo estoy oprimiendo el botón, quiero que prendas el 2 por un segundo, lo apagues, enciendas el siguiente por un segundo y empieces a hacer el corrimiento de señal, que fue el primer código que hicimos. Ahora, si yo no oprimo el botón, entonces vas a realizar esta instrucción de aquí, que es encender los 4, esperar un segundo y apagar los 4. Ahora, yo oprimo el botón y voy a dejar presionado, porque hay que dejar presionado el botón con el clic. Y entonces, debe ser el mismo. Permítanme un momento.
Aquí está. Bien, tenemos una secuencia que es que se enciendan los cuatro o que se enciendan los cuatro, perdón, por un segundo, se apaguen los cuatro, se enciendan los cuatro nuevamente. Ahora, si yo cambio con el pulsar del botón, entonces tengo la otra secuencia. Ahora, si yo coloco un signo de admiración aquí, tengo que si yo coloco un signo de admiración, lo que yo estoy indicando aquí es que se realice lo contrario a lo que estoy colocando como instrucción, que es leer el puerto número 7. Si yo encuentro la lectura del puerto número 7 como verdadera, con esta instrucción de aquí estoy negándola, estoy diciendo si es verdadero, ahora transfórmalo a falso, y si es falso, transfórmalo a verdadero. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy oprimiendo este botón, detecta este cambio, el puerto número 7. Sin embargo, la forma en la que yo coloco la resistencia en el positivo hacia uno de los pines, hacia una terminal del botón, y el negativo hacia la otra terminal del botón, y tomo la señal, este cable que va a ir al puerto número 7 de esta terminal, estoy enviando un valor como si fuera un 0 cuando yo lo oprimo, y cuando no lo oprimo estoy enviando un 1. Y es contrario a lo que yo quisiera interpretar de mi programa. Si oprimo un botón, que realice la primera acción, y si no lo oprimo, quiero que realice la segunda acción. Entonces, como no lo estoy oprimiendo, se está cumpliendo esta parte de estas instrucciones, que son prenderlos todos, apagarlos todos, y cuando yo lo oprimo, entonces está cumpliendo el primer caso, que es ir haciendo ese corrimiento de señal. Ah, perfecto. Contestando tu pregunta, Alex, es Tinkercad. Abro disculpe, el buscador. En el buscador yo pongo Tinkercad. Tinkercad, así. Y me abre la página de este programa. Tú creas una cuenta y te permite accesar con una cuenta de correo que tengas. Te permite accesar. Y aquí tienes un pequeño menú, diseño 3D, circuitos, bloques. Es en circuitos donde vamos a trabajar. Y vamos a oprimir en crear un nuevo circuito. Entonces ya nos va a abrir todo esto que estás viendo aquí. Ahora, bueno, el tiempo se nos fue muy rápido, más de lo que esperábamos. Y nosotros teníamos un ejercicio propuesto. Claro que ya hemos pasado de ese tiempo. Entonces nos gustaría preguntarles a ustedes si quieren que realicemos. Voy a dejar de compartir para poder ver el chat y demás. Si quieren que realicemos un video en donde íbamos a hacer esta práctica del semáforo, simular un cruce de semáforo. Yo pongo con LEDs los colores del semáforo, que son rojo, amarillo y verde. Hazme el favor, Alan, por favor, de compartir el documento y explico. Entonces, este ejercicio es utilizando lo que vimos ahorita con los LEDs. Prender un LED, apagar otro LED, una secuencia de tiempo usando el delay, pero simulando un
un cruce de semáforo. Ahora, tenemos un semáforo que tiene 3 luces, el rojo, amarillo y verde, pero a su vez tenemos un semáforo peatonal. Entonces, lógicamente, cuando el semáforo para los vehículos está en verde, el peatonal tiene que estar en rojo para que las personas no puedan pasar, no puedan cruzar la calle. Y cuando el semáforo cambie de rojo a, no, perdón, de verde a amarillo, nuestro semáforo peatonal debe de permanecer en rojo, porque aún en amarillo, bueno, al menos aquí en nuestro país, la gente tiende a pasarse. Y una vez que cambia el rojo, ahora sí ya se coloca el verde para el peatonal. ¿Tienes las instrucciones que te envié? Por favor, si los puedes poner. Aquí está. Se desea simular el cruce de 2 calles. Cada calle tiene el semáforo para los vehículos y tiene un semáforo para los peatones. Entonces, puedes bajarle a la tabla, por favor. Bueno, estos son los estados. En el primer instante tenemos encendido el color verde para el semáforo 1. Están apagados en gris, significa que está apagado. El semáforo rojo, el color rojo y el amarillo. Entonces tenemos encendido el verde en nuestro semáforo 1. En el semáforo peatonal entonces estará en rojo, porque los vehículos pueden pasar. Ahora el segundo semáforo va a estar en rojo. Y si está en rojo, el semáforo peatonal está en verde. Significa que en esa otra calle las personas sí pueden pasar. El siguiente instante, el siguiente estado es que el primer semáforo de verde cambie a amarillo, pero se preserva el rojo en el peatonal. Igual, el segundo semáforo va a seguir en rojo y el peatonal en verde. Cuando el semáforo número 1 en el tercer estado cambia a rojo, el peatonal ya cambia a verde, ya pueden cruzar las personas cuando los vehículos están detenidos. Por lo tanto, en el semáforo número 2 se va a encender de color verde el LED y para los peatones el rojo, porque están pasando los vehículos del semáforo número 2. Entonces, este semáforo número 2 de verde va a cambiar a amarillo y el peatonal va a cambiar, va a permanecer en rojo, perdón, porque aún en amarillo se pueden pasar los carros. Y el primer semáforo va a seguir en rojo y el peatonal en verde. El siguiente estado ya es el primer estado, se repite. Entonces, de esta manera simulamos 2 calles diferentes que tienen semáforo y semáforo peatonal. Ahora, por cuestiones de tiempo, de hecho nos alargamos más de lo esperado, no alcanzamos a realizar esta práctica. Si ustedes nos pueden hacer saber en los comentarios si quieren que mañana continuemos con esta práctica o anexamos un video. Antes de ello, voy a hacerles llegar por el chat. Permítanme un momento. Voy a hacerles llegar por el chat un link. Es para un grupo de WhatsApp. Ya están en uno, es cierto. Solo que en este queremos tener el control de ahora sí de las personas que se encuentran en clase. Que debemos tener en este grupo las personas que pertenecen al taller. Aquí les vamos a subir el material como las clases grabadas por si quieren repetir alguna explicación.
la presentación que se vio el día de ayer, resolver preguntas específicas acerca de un programa. Si alguien ya está trabajando con un programa, tiene una duda, la hace llegar ahí al grupo y pues nosotros les respondemos. Si es necesario enviar un video con la explicación de cómo resolver esa duda también. Y bueno, si nos hacen el favor de entrar al grupo. Y ahí es donde vamos a estar compartiendo el material. Si alguien quiere, esta presentación también se los haremos llegar con las instrucciones, las indicaciones y los estados del programa. Si alguien quiere adelantarse, trabajar en ello, adelante, es bienvenido. Si tienen alguna pregunta, la hace llegar justamente a ese grupo. Nosotros, ahorita por cuestiones de tiempo, ustedes ya, pues en sus casas decidirán si intentan lo que se hizo en la clase, el del semáforo y demás. Nosotros vamos a subirles a este grupo un link también con un video, ya sea que lo pongamos en Drive o lo pongamos en YouTube, para que ustedes puedan acceder a la explicación, el paso por paso de cómo resolver el del semáforo. Claro que si quieren intentarlo desde antes, son bienvenidos. Y igual las preguntas que tengan. Y bueno, el material se los haremos llegar en un momento en el grupo. Todo la presentación y de ayer, la de ahorita con las indicaciones y los videos. Por último, hay veces en los que uno está trabajando en Tinkercad, por ejemplo, con el que tengo ahorita. ¿Me devuelves el host, Alan, por favor, para compartir? Ok, supongamos que yo tengo alguna duda con esto que estoy haciendo. Por alguna extraña razón no sale el programa que hicimos ahorita y quieren hacernos llegar su duda. Si la duda no es muy compleja, nos la preguntan por el grupo y nosotros respondemos. Si es ya algo en específico acerca del funcionamiento de uno de los programas, del código, de las conexiones, entonces la ponen en el grupo también y nos envían lo que llevan. Se pueden compartir los trabajos que nosotros hacemos en Tinkercad. Aquí a la derecha, arriba, tenemos un botón que dice Send to. Y entonces, yo puedo compartir el trabajo que estoy haciendo. Ya no es una imagen, yo puedo, a quien yo comparta, como invitar personas, copio este link y lo envío. Por ejemplo, ahorita lo voy a enviar a el chat. Voy a dejar de compartir para poder acceder al chat. Lo pongo en el chat y listo. Entonces, ustedes dan clic al link y les abre el ejercicio. Y pueden modificarlo. Pueden, incluso si alguien quiere probar en este momento, agregar algún elemento, es bienvenido para que puedan ver cómo funciona compartir un trabajo en Tinkercad. Pueden agregar el elemento que ustedes quieran para ver si en efecto se está compartiendo el trabajo. Y entonces cualquier persona que acceda a ese link puede modificar el trabajo que yo envié.
Entonces, si están trabajando con alguno de los que hicimos en clase, algún otro que ustedes decidieron hacer por cuenta propia, o el del semáforo que está propuesto, nos hacen llegar la duda, envían el link de la manera que les mostré, y entonces nosotros podemos entrar al programa, ver qué es lo que tienen y en dónde es que está el error. Entonces, si quieren probar y sería de ayuda, muévanle a algo que esté en el circuito que acabo de enviarles, y agréguenle cualquier elemento o quiten un elemento y exacto, ya alguien parece que movió un poco el cableado, agregaron un potenciómetro. Entonces, de esta manera, ustedes envían sus dudas, sus trabajos, y así nosotros podemos ver bien el código, la conexión, si hay algo que está afectando, que no se pueda ver en una imagen, que no sea fácil de explicarlo con simples palabras. Y bueno, ya por último, eh, exacto, así colaboramos todos. Entonces, por último, entran al grupo de WhatsApp en la liga que adjunté, y cualquier duda la hacen llegar. Sus dudas pueden ayudar a otros más compañeros que tengan la misma duda. Podemos hacer un espacio de trabajo en este grupo de WhatsApp, compartir nuestros trabajos. Todos podemos acceder a ellos, ver cómo lo están haciendo, cómo lo resolvieron, y nosotros ahí les vamos a estar haciendo llegar el material y el video con la forma de resolver el del semáforo. Y así ya, bueno, ya les quitamos 30 minutos más de lo que esperábamos. Una disculpa por ello. Y bueno, son bienvenidos al grupo. Si tienen alguna pregunta en este momento, nosotros escuchamos. Y pues ya, si no hay ninguna duda, podemos dar por terminada esta sesión 2. Mañana vamos a continuar igual a las mismas horas. Esperamos esta vez respetar los tiempos de ser posible. Y muchas gracias a los que se quedaron a pesar de que nos pasamos del tiempo. Y bueno, que tengan una buena tarde, noche. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. A ustedes por ser parte de la sesión. Gracias. Buenas noches. Ya puedes apagar la grabación, Alan, por favor. Ya podemos dar por terminado la sesión del día de hoy.